hermanos, damos inicio a nuestro día viernes de estudio. Primero dando gracias al Señor por la oportunidad que nos concede y también por todo aquello en lo que Él nos ha estado bendiciendo aún en este tiempo de estar, digámoslo así, aislados, ya que por su gracia la congregación donde el Señor nos ha permitido estar goza de que todos sus miembros estén con trabajo, algunos llegando a poder obtener un trabajo semanas antes de este evento de la pandemia. Así que muy muy agradecidos al Señor por eso, porque Él ha resguardado su pueblo y ha resguardado sus hijos. Creemos que Él lo ha hecho no porque lo mereciéramos, no porque somos mejores, sino porque Él nos amó primero, porque gracias a su misericordia nosotros podemos estar en pie. Así que quisiera que nos tomásemos de las manos para hacer una oración al Señor. Padre, gracias Señor por todo aquello, Señor, que tú nos concedes. Amén. Amén. Sí, Señor. Siempre vienen a mí las palabras de la conversación de el Padre con Satanás en el libro de Job, en el capítulo 1. Cuando Satanás tenía tan claro el hecho de que Job lo que tenía era porque tú, Señor, el Padre, había resguardado todos aquellos bienes, le prosperabas al trabajo, dice la Escritura, le dabas bendición a la obra de sus manos. Señor, aún Satanás tenía tan claro, Señor, que las cosas que tu pueblo tiene no son por suerte, sino porque tu mano está sobre nosotros. Gracias, Señor, porque hasta ahora en esta área, Señor, no nos ha faltado. Amén. Pero también no podemos dejar de recordar en Daniel, cuando aquellos varones iban a ser echados en el horno de fuego, tuvieron una exclamación, una palabra en la que ellos dijeron: si el Señor puede librarnos, amén, como lo ha hecho, y si no, tampoco serviremos, dice. Señor, que si tu voluntad es que no tengamos, en todo eso también sea glorificado. La palabra dice que Job, también en el mismo capítulo 1, se postró y adoró tu nombre, y no, Señor, atribuyó a ti despropósito alguno en todas las cosas que haces. Alabado sea siempre tu nombre y glorificado. Amén. Porque solo tú eres grande. Amén. Porque solo tú eres poderoso. Amén. Nadie más merece ser exaltado en medio de tu pueblo. Así es. La Escritura dice: no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Amén. Por los siglos y los siglos. No porque te la demos, sino porque Jesucristo, orando, dijo claramente: Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No es que te la demos, es que te pertenece y te ha pertenecido siempre. Alabado y exaltado sea siempre tu nombre. Gracias, Padre. Amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, ha habido una carga en mi corazón debido a que hay un trato del Señor para con la iglesia en este tiempo, y he estado de verdad en una profunda meditación, quiero decirlo así, porque de tantas cosas que se dicen, que me parece hace 2 domingos atrás yo lo compartía, de tantas cosas que están apareciendo, y incluso como a algunos ministros se les trata de colocar en cierto lugar porque de alguna manera tienen algún nombre. Nunca vi en el Señor algo así. Nunca vi que hubiese tal promoción por Él cuando Él estuvo en medio de su iglesia. Nunca vi semejante promoción. Todo lo contrario, Él entró humildemente a su ciudad, la ciudad del gran rey, montado en un pollino. Y a veces no entiendo por qué se dan estas cosas en la iglesia. Porque se atraen masa o cosas por el estilo. Yo creo que la palabra verdadera del Señor
no es una palabra que atraiga masas. No veo yo en la Escritura eso. Veo que todos los profetas fueron perseguidos, veo que todos los profetas fueron ultrajados, todos anduvieron errantes. Entonces, a mí me habla de que algo anda mal. Y bueno, dejando eso de lado para venir a otra cosa que se dice, es que se habla del Israel de Dios. Somos el Israel de Dios, somos el Israel de Dios. Bien. En base a eso es que hoy he querido compartir un tema. Pido disculpas, el viernes anterior fueron muchas las veces que dije que iba a terminar y no terminaba, habiendo yo no hacer eso constantemente, ¿no? De hecho creo que lo erradiqué, pero en esa oportunidad fue porque realmente no están pauteadas las preguntas. Yo no sabía hasta dónde se iba a extender, y a veces por amor a los hermanos, por los que están acá, más que por los que están mirando y viendo las caras, de como tratar de inquirir más allá de los temas, fue en ese motivo por el cual yo a veces trato de terminar, pero en el amor del Señor continúo para que se pueda ir aclarando un poquito más. Bien, espero hoy día ser no tan extenso, sino más bien breve, porque creo que este tema lo vamos a estar viendo en unos par o trío o cuarteto de viernes. Amén. Entonces quisiera que me acompañasen aquí a Proverbios en el capítulo 20. Vamos a dar inicio aquí con dos pasajes para introducir el tema. Uno que va a estar en Proverbios capítulo 20 y el otro que va a estar en Juan en el capítulo 1. Así que por favor les pido que ustedes puedan tener esos dos pasajes a la mano. Proverbios capítulo 20 y Juan, para dar inicio de esta manera como dos textos a comparar. Bien, como introducción es notar lo siguiente. Dice la hermana Lady que acaso pueden acercar el micrófono porque se escucha mucho el ambiente. Bien, ok. Bien. Dice entonces aquí, bueno, para dar inicio, deberíamos considerar esta palabra que se dice somos el Israel de Dios. O también se dice somos el pueblo de Dios. Bien, para mí esas palabras son palabras que dan por hecho algo. Y creo que he aprendido, por lo menos personalmente, no lo digo por otras personas, personalmente he aprendido que dar por hecho algunas cosas a veces no es tan sano, porque no nos permiten alcanzarlas. Me explico. Por ejemplo, cuando una de las cosas que yo veo es que cuando se argumenta, se dice, por ejemplo, que una vez que yo he creído, el primer día que yo creí, ya fui bautizado de inmediato con el Espíritu Santo. No estoy negando que eso pueda ser, que no pueda ser, porque si lo comparamos en Hechos capítulo 10, eso aconteció. Una vez que Pedro ministraba, la palabra dice que cayó el Espíritu Santo sobre todos los que oían el discurso. Pero claramente luego ellos, esos mismos hermanos que estaban en ese lugar, bueno, no hermanos porque estaban recién convertidos, fueron llevados a las aguas, lo cual es símbolo de discipulado. Bien, pero cuando se atribuye que el Espíritu Santo o la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, llamándolo así como el evento al momento de creer, la persona deja de anhelarlo, porque dijo yo creí, entonces ya lo tengo. Ya, cuando el evento va acompañado de un hablar en lengua, yo sé que es un tema controversial, pero insisto, yo no puedo dejar de decir las cosas porque sean controversiales. Yo no veo en la Escritura algo que me indique eso. Veo que el Señor Jesucristo, por ejemplo, no sé por qué me metí en este tema, pero para salir ya, el Señor Jesucristo fue una vida engendrada por el Espíritu Santo.
Fue engendrado él por el Espíritu. Entonces no tendría explicación que a sus 30 años, al ser bautizado por Juan, vino el Espíritu Santo sobre él para llenarlo. Claramente era una vida nacida del Espíritu, pero la llenura del Espíritu es otro evento. Eventos diferentes. Pero cuando se cree que todo es una misma cosa, nos pasa que la persona cree que ya tiene el Espíritu Santo por el hecho de que creyó, entonces nunca jamás lo anhela, porque lo da por hecho. Si nosotros creemos que somos santos porque la Escritura dice que somos santos, dejamos de anhelar la santidad. Si nosotros creemos que ya hemos crecido, que estamos crecidos, dejamos de anhelar crecer. Y el Señor le dice a Nicodemo, siendo él maestro, él le dice, os es necesario nacer de nuevo. Y hay veces que la medida está tan arriba que no soy capaz de darme cuenta que ni siquiera he comenzado. O incluso a veces porque simplemente tengo un liderazgo, un título. Y eso es peligroso. Entonces, notemos en base a eso lo que la Escritura o lo que las Sagradas Escrituras nos enseñan. Bueno, dice así en el capítulo 20, versículo 6. Este texto, si ustedes quieren anotarlo, déjenlo anotado porque este texto lo vamos a mantener, ¿ya? En el corazón, quizás no siempre lo vamos a estar leyendo, pero dice: muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Así que cada uno proclamando su propia bondad, no que yo soy esto, no que yo soy esto otro, no que yo soy alguno que se pueda hasta atrever a decir que es humilde. No, yo quiero pasar el testimonio mío que soy muy humilde. Bien, uno lo ve a diario tratando de culpar a los demás. Muchas personas tratando de culpar al otro. No es que esto, no es que esto, no es que esto. Es como Adán. ¿Por qué comiste? La mujer que me diste. Eva, ¿y tú? La serpiente me engañó. Entonces, siempre es tratar uno de ver que uno no es responsable, sino que es el otro. No es que ellos. Job no hizo eso. Oró por sus amigos, dice. Y el Señor Jesucristo hizo exactamente lo mismo en la cruz. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. No se trata de culpar al otro, es cuánto el otro está siendo usado para mí. Pero con eso yo voy proclamando cuán bueno soy yo, o cuán bueno me siento yo, que los demás son los culpables. Nunca soy yo. Bueno, hablando de ser un israelita. En el capítulo 1 de Juan, también al grano, en el verso 47, conocen la historia, la pueden leer, de Natanael. En el verso 46 dice: Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. ¿Ya? Pero miren lo que dice el verso 47. Cuando Jesús vio a Natanael, que ahora antes le decía que lo había visto ahí. Bien, dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Bien, ese testimonio lo da el Señor acerca de Natanael. Comparémoslo con Proverbios, que nos dice a nosotros que cada hombre proclama su propia bondad, pero como que la Escritura le respondiera, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Bueno, aquí el Señor mira a Natanael y dice, he aquí un verdadero israelita. ¿Ok? Eso a manera de introducción. Observemos. Alguien dijo así, que porque se leen tantos textos. No sé yo, o no sé ustedes, pero lo que siempre me ha mostrado el Señor a través de la Escritura es que la Escritura se interpreta con la Escritura. Uno, en un texto y otro, va encontrando las piezas del rompecabezas de lo que el Señor enseña, no de lo que yo pienso o yo creo.
Para mí esas palabras son nefastas. Y creo que lo he dicho en otras oportunidades. Yo pienso. El Señor dice que los pensamientos de Él no son los nuestros. O sea que al decir yo pienso, ya eso es en contra de Dios. Claro, alguien va a salir y va a decir, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Está dando algo? Por hecho. No es algo que haya que alcanzar, sino que es algo que yo ya tengo. Uy, hay en hartas cosas que no tenemos la mente de Cristo, es evidente. Bien, entonces, bien, aquí en Santiago, partamos por esta base. Santiago, y en el capítulo 2, dice así la Sagrada Escritura. Dice, versículo 14, 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Cada uno proclama su propia bondad. Somos el Israel de Dios. Bien, ¿está bien que lo crea? Sí, está bien que lo crea. Pero es esa la base porque, creo que ustedes lo saben, un israelita es un descendiente de Abraham. La palabra decía en Romanos la semana pasada que él es padre de la circuncisión y padre de la incircuncisión. De la incircuncisión para los que tienen el sello de la fe. Y de la circuncisión, no solo porque son israelitas, sino que porque siguen las pisadas de la fe. O sea, un israelita se caracteriza por la fe. ¿Se entiende? O sea, si alguien dice yo soy israelita, es porque ha creído. Bien, ok, pero aquí tenemos un versus que es proclama su propia verdad, o es lo que él cree. Pero el Señor dice de Natanael, un verdadero israelita. Y entonces el Señor dice, pero hombre de verdad. ¿Quién es un verdadero israelita entonces? Pero no que lo diga una proclamación propia. Entonces, venimos con ese cuadro, digámoslo así, a este pasaje de la Escritura, en donde nos dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Noten, voy a adelantar un poquito, pero no para volver, sino que dice, verso 21 del capítulo 2, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro? Romanos capítulo, lo que leíamos la semana pasada. Cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? O sea, ahí dice claramente una palabra a subrayar, ¿no ves que la fe actuó? Bien, esa palabra es clave. La fe actuó, no yo, es la fe la que actuó. Notemos. Entonces dice ahora sí acá, dice que tiene fe y no tiene obra. Y aquí dice, ¿podrá la fe salvarle? Ya, voy a hacer un paréntesis. La palabra dice que somos salvos por fe sin obras, ¿no? Sí. Es lo que dice la Escritura. Pero aquí dice claramente, ¿podrá la fe salvarle? Si le respondimos con lo que leímos antes, tendríamos que decir que tendríamos que decir que sí, porque el hombre es salvo por fe sin obras. Entonces, ¿podrá la fe salvarle? Sí, en base a ese texto. Pero miren lo que dice aquí. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Dice que tiene fe. Dice,
y no tiene obras. Ya bien, él dice, y en el original la palabra aquí es, ¿podrá esa fe salvarle? Eso es lo que dice. Ya, dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Si solo le digo. Así también la fe, ese mismo ejemplo, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Ya, nuestro tema es el verdadero israelita. Un verdadero israelita es israelita por la fe. Ya, le voy a pedir a alguien que me busque, o voy a buscarlo yo, en Gálatas, para no, porque... Pero marquen en Santiago porque no he terminado, discúlpenme no haberle avisado. Gálatas porque es bien rápido. Dice el capítulo 3, exactamente lo mismo que lo que estamos leyendo en Santiago. Dice así en el capítulo 3 y en el versículo 6. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado lo mismo, el mismo ejemplo ya, solo que aquí dice, sabed por tanto que los que son de fe, estos son inmutables. O sea, la condición para ser un verdadero israelita es ser de fe. Estamos claros. Pero ahora, ¿qué pasa cuando yo digo que tengo fe y entonces yo me atribuyo a mí mismo ser un israelita? Porque yo digo que tengo fe, pero el asunto aquí está aclarando, pero no tengo obras. Entonces dice aquí, verso 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Santiago 2, ahí está. Tú tienes fe y yo tengo obras. Y ahora dice, muéstrame tu fe sin tus obras. ¿Puede alguien mostrar la fe sin las obras? No. Dice, y yo te mostraré mi fe, no porque lo digo, por mis obras. Porque esa misma fe tiene una actuación. Y ahora dice algo fuerte. ¿Tú crees que Dios es uno? A ver, ¿hay alguien en la iglesia que no crea que Dios es uno? ¿Ustedes conocen a alguien de la iglesia que no diga que Dios es uno? Todos creen que Dios es uno. ¿Qué dice? Haces bien, pero los demonios también creen lo mismo. Qué fuerte. ¿Cuál es la diferencia? Ya, dice. Creen y no solo creen, y tiemblan. Bien. Y dice, ¿más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Bien. Si analizamos este pasaje, entonces nos podemos dar claramente cuenta que yo puedo decir ser un israelita o el verdadero Israel, o un israelita de Dios, pero no tengo obra. Y entonces alguien puede decir, ¿y cuál es la obra? Que crea. Que crea en la fe, pero la fe produce una obra. En el caso de Abraham fue entregar a su hijo. Bien, ahora veamos las obras de un israelita. Las obras de un israelita. Pero antes de ver las obras de un israelita, los voy a llevar a que dice, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay, lo leímos recién en Juan, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. He aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Ya? Entonces, dice la escritura en Lucas que si yo quiero saber la verdad, necesito ir al origen. Bien. El nombre de Israel no se conoce antes de un personaje que nosotros conocemos. Uno que se llamaba Jacob. ¿Sí?
Ya. Entonces, analicémoslo. Vamos a ver aquí en Génesis. En el capítulo 32. ¿Ya? Versículo 32, versículo 27. Todos estos pasajes los voy a dejar para que ustedes los puedan leer, porque quiero decirles que ya vamos a terminar. Vamos a dejar este ejemplo y vamos a dejar todo esto de tarea. ¿Ya? Bien, dice así. Verso 32, verso 26. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Bien. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Ya. ¿Saben lo que significa Jacob? ¿Es aquí un verdadero israelita en el cual no hay? Engaño. ¿O en el cual no hay Jacob? ¿Podríamos decirlo así? Capítulo 26 de Génesis. Vamos a leer esta historia y vamos a concluir con un pasaje en Gálatas, y ahí solamente vamos a dejar todo. Dice así. En el capítulo 26, discúlpenme, hermanos amados, era el 27 primero. Sí. Para que nosotros no especulemos. Verso 36. Y Esaú respondió: ¿bien llamaron su nombre? Jacob. Pues ya me ha suplantado. 2 veces. ¿Con qué? Con engaño. Engañó a su padre. O sea, él le está atribuyendo la característica de él, cómo era él, a su nombre. Bien que su nombre fue este, porque esto él hace. O sea, lo que nos está enseñando la Escritura es que el nombre lo que está mostrando es el carácter. Por ende, cuando yo digo yo soy un israelita, debiera decirlo o demostrar el carácter. Cosa que aquí no fue Jacob quien dijo eso, sino que fue Esaú al ver su conducta. ¿Estarán diciendo yo que soy un israelita y los demás están viendo que soy un jacobita? Bien. ¿Sí o no? Ok. Entonces dice aquí en Gálatas. Amén. Ok. Dice así, voy a leer el versículo 13. 5, Gálatas 5, versículo 13, para conclusión. Así. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor. O sea que cuando uno dice yo soy un verdadero israelita, lo primero es que es una persona servicial, que se sirve uno a otro en amor. ¿A quiénes? ¿Solamente a los amigos? A los enemigos también. La palabra dice en Mateo capítulo 5, bendecid a los que os maldicen. Y dice la Escritura ahí, para que seáis hijos de vuestro Padre.
que hace llover sobre justos, injustos, sin mirar. Sin mirar. ¿Somos así nosotros? ¿La iglesia la vemos en ese estado? O miren, continuemos. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. dice. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os Consumáis unos a otros. Veamos la iglesia, el Israel de Dios. El Israel de Dios, hermanos. Bueno, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Palabra clave, se oponen entre sí, porque esta semana que viene vamos a estar viendo acerca de Esaú y Jacob. Se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el espíritu, ya no estáis bajo la ley. Ahora, dime tu nombre, Jacob. Y manifiestas son las obras de... La carne. Allá decía las obras de la fe. La fe actúa, la fe tiene un proceder, un actuar. Bien. Y la carne también. Manifiestas son las obras de la carne o de Jacob. ¿Es el verdadero israelita? ¿Es el Israel de Dios o es Jacob? Veamos. Esto es personal, cada uno debe hacerlo. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Hoy yo no tengo nada de eso, hermano. Qué bueno, mi hermano. ¿Qué tal con esto? Idolatría, hechicería. No, tampoco. Yo no soy un idólatra ni soy hechicero. Bueno, quiero decirles que la avaricia es idolatría. La avaricia es idolatría. Vivir en torno al dinero es idolatría. La palabra dice, la avaricia que es idolatría. Bien. Dice, hechicería. No, yo hechicero no soy. Ah, pero ¿qué tal enemistades? ¿Qué tal pleitos? ¿Qué tal celos? ¿Qué tal iras, contiendas, disensiones o divisiones? ¿Está la iglesia dividida? Aquí en la escritura en 1 Corintios. ¿Es Jacob o es el Israel de Dios? Pablo le dice, si andáis en divisiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre o como Jacob? Bien, aquí cada uno personalmente, ¿tiene la iglesia pleito? ¿Está la iglesia en celo? Es lamentable ver a la iglesia peleando en televisión. En televisión. Pastores contra otros pastores. Sin embargo, somos el Israel de Dios. Hoy en día estamos mucho más preocupados de tener like en la página, de tener like que afirmen que alguien vio el video, no importa que lo haya abierto un minuto, no importa si escuchó todo el tema, eso no importa. Lo que importa es que le haya abierto una vez para que le figure a la persona 900. Tratando de enviar cosas para pertenecer a grupo, para que alguien abra o ose abrir tu video para que figuren más likes. A eso nos mandó el Señor, ¿no? A ser populares. No, hermanos. El Señor no fue popular y ninguno de sus profetas fue popular. Micaías no fue popular en los tiempos de Josafat y Acab, como tampoco lo fue Elías, Tisbita. No fueron vidas populares. ¿Por qué? Porque le dejaban ver al pueblo idolatría. ¿A quién adoraban? A Baal. A veces pensamos que Baal... Uy, no, yo nunca he estado con Baal. El pastor Raúl usaba una expresión, él decía así, que ellos le brindaban adoración al becerro, ¿se acuerdan? Al becerro de oro, y él decía, o podrían estarle rindiendo culto al becerro Raúl.
Él mismo decía, o será Alfese Raúl, porque a veces nuestros ídolos son... Cállate, Marcelo. Dice, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias. ¿Por qué no te invito? ¿Por qué no comparto contigo? ¿Por qué no quiero escuchar la palabra que el Señor te ha mostrado? ¿Por qué? Envidias, homicidios, borracheras, orgías, y si hay alguna de las de nosotros que no esté ahí, y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no son el Israel de Dios, porque no van a heredar la tierra que el Señor le juró a Abraham. Así que hagamos un análisis. ¿Somos Israel de Dios? ¿O hay cosas que todavía mostramos mucha carnalidad en nuestras vidas? Que el Señor nos vaya guiando a través de estos estudios para ver qué es el verdadero Israel de Dios. Cada uno haga un análisis. Amén. Amén.